Buenas tardes a todos, pues soy de la misma manera, tengo el enorme placer de estar con Mario Sabán. Mario Sabán ya compartió programa hace unos meses y bueno, pues aquí le tenemos de nuevo. Bienvenido, Mario. Salón. Gracias, gracias. Shalom, Arcaiz, ¿cómo estás tú? Gracias Muy por esta bien. entrevista. Hace tiempo que no nos vemos, así que muy feliz de estar contigo. No, yo encantado de compartir contigo también, Mario. Un placer, de verdad. Mario, a ver, llevas un tiempo en el que estás sacando bastantes libros, ¿verdad? Bueno, se ha juntado en este último tiempo dos o tres libros por varios motivos. En realidad el libro que yo escribí es Keter, El éxtasis de la eternidad, pero luego, como algún público pedía todos los escritos que todos los viernes aparecían por Instagram, por las redes sociales, yo uní todos los escritos de los últimos 2 años y se produjo la aparición del libro de joyas de la Cábala. Quiere decir que es un libro muy sui generis porque en realidad no siento que lo escribí, a pesar de que lo escribí, porque es la acumulación de todas las publicaciones de los últimos 2 años, 2 años y medio en las redes, pero que era muy difícil ir hacia atrás a buscar esas publicaciones. Entonces, por ese motivo se publicó ese libro. Y luego, el otro que salió también es sui generis, porque Cuti Gorina es una alumna mía ahora en virtual, pero que durante mucho tiempo fue alumna presencial, que se dedicó a transcribir mis clases orales. Entonces, claro, este último libro, que es El misterio de la Cábala, que es en coautoría, soy yo con Cuti Gorina, con esta alumna, ella transcribió, yo te diría, 2 años de clases, ¿ok? 2 años de clases. Entonces, este libro que lo publicamos con la editorial Kairos, lo que tiene de interesante es que tiene la cábala adaptada al lenguaje del pueblo, porque son las clases. Entonces aparecen, por ejemplo, muchísima cantidad de ejemplos que yo imparto en las clases, ejemplos que me salen para la explicación de los diferentes temas. Y yo cuando ella vino, me acuerdo, en el 2021, si no recuerdo mal, vino con todas las carpetas de todas las clases que había juntado. Y yo lo miré y dije, esto puede ser muy interesante para que se pueda publicar y para que la gente pueda comprender la cábala de manera más sencilla, porque la cábala lo que tiene es que tiene cierta complejidad en algunos temas, que es a veces un poco difícil, y entonces tenemos que hacer fácil lo difícil. Entonces, para hacer fácil lo difícil, intentamos bajar la cábala a la vida cotidiana, a la vecina del barrio, ¿no? Para que todo el mundo la pueda entender, porque al final de eso se trata, no que quede en dos o tres personas que puedan comprender algo y que luego nadie comprenda nada, ¿no? Entonces, se ha juntado una época extraña por este motivo, ¿no? No, no es tanto mi escritura como la escritura de una alumna de mis clases, luego, como ya te comenté, en Joyas de la Cábala, unificar muchísimo material de hace 2 años, 2 años y medio colgado en las redes. Y al final también desarrollo yo realmente mis dos aspectos, porque yo tengo un aspecto de investigador, por un lado, investigador, pero de divulgador. Tú puedes encontrar en la vida como estas dos clases divididas, ¿no? Hay mucha gente que divulga, que son divulgadores, pero no son investigadores. Y hay mucha gente que investiga, pero no divulga, solamente se ocupa de la investigación. A mí me tocó en mi vida estar en los dos roles, y los dos roles no son fáciles, porque mientras estoy investigando, estoy impartiendo clases y además doy entrevistas para divulgar. Entonces yo, como le digo a mi esposa, tengo un doble trabajo, tengo una doble vida. Tengo que tener un clon que se llame Mario Sabán para que pueda hacer lo que no llego a hacer, porque no tengo tiempo disponible. Ya te digo, porque quiero investigar, investigo, al mismo tiempo investigo y escribo, y después estoy impartiendo conferencias, cursos y entrevistas. Quiere decir que tengo, por un lado, todo lo que es el aspecto de investigación, y hay muchos investigadores que no difunden, hay investigadores que investigan y hay muchos divulgadores que solo divulgan. A mí me ha tocado un poco los dos roles y los dos roles no son fáciles de llevar juntos. Y aparte de eso, los viajes que haces también, Mario.
O sea, Claro, claro, por eso te digo, es decir, si tú sumas las entrevistas, la escritura, los viajes, bueno, mucha gente, muchos de mis alumnos me han propuesto grabarme en un día. ¿Qué hago en un día? Para saber cómo yo aprovecho mi tiempo, quieren saber lo que pasa en un día, pero es que un día mío puede ser un año de una persona normal. paras el tiempo, Mario, es pasote, ¿no? La verdad es que, a ver, yo lo suelo decir, ¿no? Vive el momento, disfruta de lo que estás haciendo en cada momento y así el tiempo también lo aprovechas a mayores, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo algo, pero estás pensando en lo que tendrías que hacer luego o lo que tendrías que haber hecho, no estás aprovechando ese tiempo para poder desarrollarlo. Entonces, es importante cuando estás centrado en algo, estás divulgando, genial, disfruta de la divulgación. Estás, estás estudiando, estás genial, disfruta de lo que estás haciendo, disfrútalo y aprovéchalo. Entonces, yo creo que es la manera igual de poder aprovechar al máximo cada cosa que se hace, ¿verdad? Bueno, yo creo, mira, si nos vamos, ha surgido un tema que no ha surgido en otra entrevista y que me parece sumamente importante, y es la enseñanza que hay en la Cábala de que la pereza es incompatible con el desarrollo espiritual. Realmente. Es decir, que en el mundo de la espiritualidad la pereza es un desequilibrio. Ojo, tengo que dividir el ocio de la pereza, ¿no? Es decir, el descanso normal de una persona de la pereza. Pereza es lo que actualmente se llama procrastinación, que es dejar para adelante lo que uno tiene que hacer y no terminar de hacerlo. Y bueno, hay mucha gente que entra en esa zona de comodidad, que entra en esa pereza, y el que está en el mundo espiritual ve incompatible ser perezoso, porque se da cuenta de que lo que quiere es aprovechar el tiempo al servicio del aumento de nivel de conciencia. Es decir, para aumentar el nivel de conciencia tenemos que trabajar. No se aumenta el nivel de conciencia sin trabajar. Y para poder trabajar se necesita aprovechar el tiempo al máximo, y no es un aprovechamiento en términos del sistema económico, no es un aprovechamiento capitalista del término, para que se entienda. Es un aprovechamiento de la intensidad de la lectura, de la meditación. Es un aprovechamiento que tiene que ver con mi interior, con mi cambio, ¿no? Con mi cambio interior. Por supuesto, también es un aprovechamiento exterior, porque también las acciones materiales se tienen que desplegar en esta realidad material de manera eficaz, de manera enfocada y, como tú bien decías, muy concentrados. Por lo tanto, eh, muchas veces a mí lo que me lleva a pensar es que la Cábala tiene unas ideas y unas enseñanzas que hacen que esto se produzca. Por ejemplo, la enseñanza de agradecer todas las mañanas que mi alma nuevamente está en mi cuerpo, ¿no? Ujú. Esto le da un gran valor al día, porque no es un día cualquiera. Todo día se vuelve sagrado al pensar de que mi alma está vuelto al cuerpo, ¿no? Nosotros decimos modea nile faneja, en hebreo, gracias Dios que me has otorgado el alma para este día. Estás valorando el alma para ese día. Y luego, al final del día, antes de irte a dormir, ¿qué hacemos en Cábala? Nos preguntamos, ¿y qué nuevo hemos aprendido en el día de hoy? Agradecer. Porque los grandes cabalistas dicen que si tú no has aprendido algo nuevo, es como que no has vivido en el día. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Nos levantamos a la mañana con la conciencia de aprovechar el alma que tenemos. Básicamente, valorar la vida. Y luego, cuando termina el día, preguntarnos qué hemos aprendido, cómo nos hemos elevado, en qué hemos crecido. Claro, estas pautas, si tú las vas aplicando, va a llegar un momento que queda claro de que estás intensamente aprovechando la existencia. Por ejemplo, vemos que mucha gente, lamentablemente, que no tiene este nivel de conciencia, va teniendo como una vida administrativa, vida biológica. Vive, come, se levanta, tiene que desayunar, ¿no? Va al gimnasio porque tiene que cuidar su cuerpo, vuelve, va aquí, va allá. Y entonces tú te das cuenta de que no está al servicio del crecimiento de nivel de conciencia, que esta vida está al servicio de la administración de lo que hay, ¿no? Y es lo que yo llamo vida administrativa. Sí. Mario, me estaba mirando de la anterior entrevista que teníamos, porque con todo lo que estamos comentando ahora, a ver, tú pones el día a día de tuyo, lo pones con
vamos, o aprovechamos o se aprovecha la cábala, ¿no? Hay mucha gente que se quiere iniciar en el mundo de la cábala, estaba mirando justo las preguntas, y el tema es, no saben muy bien por dónde iniciarse. ¿Consideras que el libro este último que ha sacado con la alumna podría ser un buen libro para iniciarse, el de Misterios de la Cábala? Totalmente, El misterio de la Cábala es un libro para los alumnos que recién comienzan. Justamente, este libro es para esto, es para aquellos que no saben nada de la Cábala. Es más, este libro, al final del libro, tiene un glosario con los conceptos básicos. Es decir, que además hay ahí como un pequeño diccionario, que son pocas páginas, donde el alumno que quiere entrar a este mundo va entrando lentamente, y además cada capítulo es un capítulo corto. No es un capítulo de 60 páginas como el estilo de mis libros, que entras en un capítulo y no terminas nunca, sino que este libro son capítulos cortos de 6 7 páginas máximo. Trata el tema, pone ejemplos. Lo bueno que tiene este libro también es eso, pone ejemplos prácticos, que son los que yo imparto en mis clases, con lo cual no tiene que haber tanta teoría para entender un tema. Entonces, yo digo que se va rápido. Es para nivel inicial, pero que se va desarrollando hasta llegar al final del libro para también un alumno de nivel intermedio. Así que yo lo recomiendo mucho, estoy muy contento con esta nueva obra que hemos editado con Editorial Cairós, que ya está distribuida en todas las librerías de España y Latinoamérica, y que sobre todo, te digo, tiene el fluido lenguaje de la clase oral, no Pues, tiene el lenguaje duro de la escritura, ¿no? Es decir, cuando uno escribe está más duro, y cuando uno está impartiendo una clase en forma oral y se transcribe esto, hay una dinámica muy diferente del escrito de libro, del escrito formal. a veces a mí me pasa, Mario, que intentas explicar a la gente las cosas y, a ver, lo ves, pero el momento que intentas ponerle palabras al sentimiento, a la emoción, se desintegra, cuesta muchísimo expresar cosas con palabras. Al final son sensaciones, son emociones, son sentimientos y ponerle mente, en el momento, bueno, en el momento que pones mente, como que se diluye, se difumina, ¿verdad? ¿No, no te pasa? Así es, así es. El tema del lenguaje es un tema muy trabajado, muy, muy trabajado por los cabalistas de todos los tiempos, porque fíjate que a través del lenguaje podemos vernos limitados, como tú bien dices, o imposibilitados, pero los cabalistas hicieron una cosa curiosa con el lenguaje, sobre todo Abulafia y la escuela de los que se llama Hasidei Ashkenaz, que son el grupo de los sabios cabalistas del sur de Alemania. Ellos primero lo trataron al lenguaje como número, es decir, lo pasaron a Casi numerología, numerología. que es lo que se llama la gematría. Quiere decir que operaron el lenguaje en términos matemáticos. Luego operaron el lenguaje de manera circular, mostrando la oscilación constante entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Es decir, que de alguna manera pudieron encontrar un lenguaje más simbólico que conceptual. Es decir, en la cábala tenemos una dimensión, que es el lenguaje conceptual, que es Od, y otra dimensión que es Netzach, que es el lenguaje simbólico. Y uno y otro no fueron anulados, operan simultáneo. No es porque estás en el mundo del lenguaje simbólico anulás el lenguaje conceptual, sino que por el contrario, el lenguaje simbólico lo podés explicar con el conceptual, y donde el lenguaje conceptual no llega, aparecen los símbolos. Entonces, claro, aunque tengamos lenguaje conceptual, aunque tengamos lenguaje simbólico, seguimos teniendo problemas de la limitación del lenguaje, porque el lenguaje llega hasta donde puede llegar. Y por otra parte, queda claro que la realidad es mucho más compleja y más diversa que nuestro lenguaje. Es decir, la realidad tiene unas realidades que son inclasificables. Necesitaríamos tener casi un diccionario infinito para tratar de realmente explicar lo que es esta realidad. Tratamos con las pocas palabras que tenemos explicar una realidad que en realidad se nos escapa la realidad, porque tiene mucha complejidad. Así que primer punto, no tenemos las palabras suficientes para explicar la realidad, y lo sabemos en Cábala. Es decir, que no. Segundo, no renunciamos a la pretensión de crear nuevas palabras cuando encontramos una nueva realidad. Es decir, si hay una nueva realidad que tu palabra no llega, entonces tenemos que inventar la palabra para que represente esa nueva realidad. Entonces, no es que toda la realidad se encuentra en las palabras,
porque sabemos que la realidad supera las palabras. Entonces, si partimos de la base que la realidad supera las palabras, el lenguaje tiene que crecer en la medida en que crece la explicación que tenemos de la realidad. Sí, así es. Es que, jo, a veces cuesta, ¿eh, Mario? Uf. Sí, A cuesta ver, mucho. otra de las preguntas que me hacían era, comentamos que para entender la cábala hacía falta varias vidas, o sea que en una vida, en esta única vida, en esta única reencarnación, es muy difícil llegar a abarcar al entendimiento de la cábala. A ver, y es que no sé cómo, pero la cábala no es algo, la cábala está viva y la cábala es como el universo, está en expansión. Cada día, cada momento expande. Entonces, cuando decíamos que hacía falta varias vidas para poder entender toda la cábala, yo me refería, por ejemplo, en esta vida te centras única y exclusivamente en el árbol de la vida y es que no te lo acabas. O sea, Claro, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto que tú dices, porque lo que tú dices realmente es algo muy lógico y es lo que pasa, lo que sucede en la Cábala, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una universidad, después de 5 años, obtiene la licenciatura en arquitectura y más o menos sabe lo que tiene que saber. Eventualmente puede crecer un poquito más, pero es como que las diversas materias que tenemos en la universidad tienen como cierto límite de entendimiento. Lo que nos pasa en la Cábala es que estamos como ante un entendimiento de tipo infinito, de muchos niveles de comprensión diferentes. Entonces, solamente te voy a dar un ejemplo de volumen, para que la gente que nos esté escuchando tome el ejemplo, ¿no? Ejemplo de volumen, ¿qué quiere decir? Moisés Cordovero tiene un libro que se llama Or y Akar, ¿no? Sería como la luz preciosa, para llamarlo de alguna manera. Esa obra tiene 18 volúmenes. Bueno, yo estoy terminando el volumen uno y creo, con suerte, que a fin de año empiezo el volumen 2. Si yo puedo llegar a analizar y profundizar cada uno de esos volúmenes, me está llevando prácticamente un año cada volumen. en 6 años. Entonces, solamente el libro de Cordovero me requiere 18 años. Tomando en cuenta que tengo 58, necesitaría llegar a los 76 para terminar ese libro. Y estamos hablando de un libro de un cabalista sin concentrarme en los demás libros de otros De los cabalistas. Por cabalistas. ejemplo, Isaac Luria. Las obras completas de Isaac Luria, yo llegué al cuarto volumen de análisis cosmogónico, tiene 15. Es decir, me faltan 11. Con lo cual, lo que plantea la Kabbalah es un nivel de conocimiento tan brutalmente grande que es inabarcable para una persona. Y por una parte, es bueno porque te pone en una situación de mucha humildad. Es decir, nunca te crees que sabes nada, porque yo puedo saber mucho, pero digo, ¿qué es lo que sé? Si me faltan todavía los 17 volúmenes de Cordovero, ¿de qué estoy hablando? Entonces, cuando a mí me presentan y me dicen, bueno, usted el que sabe mucho de cábala, yo me quiero esconder. Sabe mucho de cábala, me quedan 17 volúmenes de Cordovero. Te pone en una situación, la cantidad de información que tiene la cábala, en una situación de humildad de la cual es muy buena esa situación de humildad. Es muy buena la situación de humildad porque siempre estás ante un conocimiento muy grande, muy, muy, muy grande que parece ser que nos es muy difícil que un ser humano solo pueda controlar tal nivel de conocimiento. Entonces, yo lo que pienso es que realmente te digo, si en el futuro no hay grupos de investigación de la Kabbalah donde cada uno se ocupe de otro tema. Mira, fíjate la escuela de Kabbalah, ¿no? Que yo tengo en la web, en internet. Hay más o menos 100 profesores. Cada uno de los profesores especializado en un área de la Cábala. Tenés Cábala y antroposofía, Cábala y teosofía, Cábala y masonería, Cábala y física cuántica, terapia floral y Cábala, Reiki y Cábala, astrología cabalística, varios cursos de meditación. Yo no soy experto en meditación, tampoco soy experto en astrología. Entonces, imagínate lo que se nos está abriendo a nivel de conocimiento. Es decir, había un conocimiento oculto, un conocimiento esotérico a nivel oculto en Occidente que estaba encriptado y que ahora ha salido a nuestra generación y que nos encontramos con unas explicaciones realmente impresionantes que nunca las habíamos oído, porque estaban totalmente ocultas y ahora nos levantamos con esta información y claro, ahora viene un gran desafío
para nuestra generación y las próximas generaciones. Vamos a encontrar mucho inconocimiento que hasta ahora no conocíamos que existía. Ujú, claro que- es como estar sediento, ¿verdad? Y estar bajo una presa y que se te abra la presa entera y te venga todo ese agua, en lugar de ir bebiendo poco a poco, te inunda de Claro, claro, conocimiento. por eso hay que tener, Es por que eso cuando uno estudia cábala hay que tener mucho cuidado, mm, porque hay que ir muy poco a poco, hay que ser muy cautos. Es decir, no se puede beber la sopa con el plato, hay que beberla con cuchara. Entonces, claro, hay que ser muy cautos a la hora de organizarse en la cantidad de material que hay. mm, es tanta información y es verdad que antes era para unos pocos y ahora, Dios gracias, se está abriendo a la gente que realmente tiene interés por darse cuenta de la realidad, porque al final, y es que la cábala lo veo como un portal dimensional, ¿no? Es decir, tengo este conocimiento y según lo voy abriendo, voy viendo nuevas dimensiones, pero del mismo ser, o sea, de mí mismo, como si sea un multiverso, por Sí, así sí, decir. y a veces te preguntas hasta dónde pudieron llegar los cabalistas. Es decir, a veces te preguntas, como decimos en España, hasta dónde se fue la olla. Mm, Es decir, porque no sabes hasta dónde ellos abarcaron con este nivel de conocimientos. Quizás vieron una realidad tan diferente que no podemos llegar a saber qué nivel de realidad pudieron llegar a visualizar. Porque imagínate el aumento de nivel de conciencia llevado a dónde, que todavía no sabemos, a qué tipo de límite ellos llegaron y qué vieron a partir de dónde llegaron. Nosotros todavía a donde ellos llegaron no llegamos. A donde ellos llegaron nosotros no llegamos. ¿Qué vieron a dónde llegaron? Es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué nivel de conciencia llegaron a adquirir de la realidad? ¿Qué tipo de realidad vieron ahí, ¿no? Porque, claro, a nivel que se amplía la conciencia, te acercas a la Matrix. Entonces, ¿qué tipo de realidad estuvieron viendo ahí? Porque no es un portal, dos portales, tres portales, son muchos portales los que abrieron. Es decir, que a veces yo estoy leyendo en un nivel y veo que se abre un portal, entras en otro nivel y decís, ¿pero qué pasa acá? Esta realidad era desconocida. Al ser una realidad desconocida, ellos te describen realidades desconocidas para nosotros. Es decir, no solamente te abren el portal, cuando entras en esa realidad desconocida, ellos conceptualizan esa realidad desconocida que tú no has visto nunca. Te la hacen visible en el campo de la percepción. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo pueden existir estas dimensiones energéticas que me las hacen visibles? Me las están explicando y me las hacen visibles y yo no tenía idea que existía esto. y es como la nada y el vacío, desde ese vacío se va generando distintas realidades, llegar a ese vacío en el que son como fractales que se dividen y cada fractal de esos es una realidad distinta, es que es eso, no tiene fin, es como seguir intentando seguir tus huellas dactilares, intentar seguir el dibujo como un mapa y cada vez te vas como un laberinto a otro mapa. No sé si me estoy explicando bien, Sí, sí, Mario? O no, te estás explicando sea, perfecto. es Lo como, curioso, pero lo curioso de lo que explicás, para que la gente pueda llegar a comprender un poco más en dónde nos encontramos, en qué tipo de problema de pensamiento nos encontramos, es que el portal que tú abres, que te vas a la fractalidad de lo pequeño, para llamarlo de alguna manera, como que vas al infinitesimal, ¿no? Que te vas a lo eso es. pequeño, es lo que llamaríamos hoy la nanotecnología, porque Ujú. vas camino a lo más pequeño. Del otro lado está el portal que vas camino al infinito, a lo más grande. Pero lo loco es que vayas a donde vayas, es decir, si te vas a lo pequeño, si te vas hacia lo grande, en realidad te estás yendo al mismo lugar, porque la sustancia es la misma. Entonces, te vas al mismo lugar, pero el método no es el mismo, porque al ir a lo pequeño, claramente hay más densidad, hay más oscuridad y hay más obstáculos en ir a la materia, ir a lo denso. En cambio, cuando te vas para el otro lado, hay más expansión, hay más luz y hay podríamos decir, una ventaja de un deseo de que te estás acercando a la matriz. Y del otro lado es como que te estás alejando, pero es curioso porque ese alejamiento también es un acercamiento a la matriz. También hay una paradoja, porque la matriz también se revela en lo pequeño. Entonces,
tenés una especie de doble portal. Un portal que te lleva a lo pequeño, al infinito de lo pequeño, y otro portal que te lleva al infinito de lo grande. Y en cualquier caso, siempre vas hacia el infinito, tanto si vas para un lado como si vas para el otro. Con lo cual, vayas a donde vayas, estás rodeado de infinito. Yo- Entonces, claro, pero es muy fuerte el tema, porque ¿cuántos portales puedes abrir? Y bueno, en principio infinitos portales. En principio infinitos portales. Con lo cual, claro, la capacidad de estabilidad psíquica que tienes que tener ante el infinito es muy alta porque te puedes enloquecer. Es decir, frente al infinito te puede coger una sensación de impotencia, de decir, no, bueno, yo no hago nada, total, en infinito no voy a llegar nunca, entonces quedas paralizado, o una sensación de deseo desenfrenado de ir hacia el infinito sin parar, donde te puedes perder psíquicamente. Entonces, la aparición del infinito es, si tomo, si llego a una comprensión negativa de mi persona frente al infinito, quedo impotente. Porque digo, ¿para qué voy a trabajar si igual nunca voy a llegar? Si digo, bueno, no voy a quedarme con la posición de impotencia, sino que voy a adquirir la máxima potencia posible en la búsqueda. Cuidado que mi identidad se va a difuminar por tal nivel de crecimiento que puedo perder la estabilidad psíquica. Entonces, claro, la pregunta de la cábala es, ¿cómo no perder la estabilidad psíquica avanzando hacia el infinito? Porque impotente no, pero la potencia total tampoco porque puedo quedarme en el camino. Yo esto lo suelo comparar con un árbol, ¿vale? El árbol, el tronco, las raíces, como es arriba es abajo. Digamos que donde está la tierra sería la oscuridad y resulta que el árbol desde la oscuridad es donde coge el agua, coge los minerales, coge la fuerza, ¿no? Cuanto más dura es la tierra, cuanto más le cuesta entrar, más fuerte es el árbol. Lo vemos sobre todo con las parras, con las uvas. Cuanto más le cuesta entrar, menos zumo tiene la uva, más concentrado es, ¿no? Pues esto lo ¿Sabes que veríamos. sabes que hay un místico que dice que las ramas son raíces aéreas? A eso iba yo. Entonces, por un lado, iba a coger las ramas que coge la información del aire, la información del todo, y la tierra, que es lo que te enraiza, lo que te enriquece, lo que te... Entonces, es no centrarte ni en lo positivo ni en lo negativo, la luz de la oscuridad, es ser el encontrar el punto, encontrar el neutro, es como una pila. Si tú a una pila le pones mucho positivo y poco negativo, no va a encender la bombillita, necesitas el equilibrio de lo positivo y lo negativo, necesitas el equilibrio de la luz y de la oscuridad, porque tanto la luz como la oscuridad te pertenecen, tú formas parte de ese gran ser, que ese gran ser es luz y oscuridad, y tú eres ese ser también que al final es luz y oscuridad, ¿no? Y rechazamos muchas veces la sombra, la oscuridad, cuando es lo que nos enriquece, lo que nos da mineral, lo que nos hace fuertes, ¿no? No sé, me estoy explicando, ¿no, Mario? Sí, sí, Es que no, te explicas muy bien. El árbol claramente de arriba toma información a de partir la de la luz, del y aire, el toma agua, información de abajo. Con lo cual, nosotros somos como un árbol, es decir, estamos como en el tronco, en el medio, recibiendo información de arriba y de abajo. Que en realidad no hay abajo ni hay arriba, están las dos operativas. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y la información de dónde viene? ¿De abajo o de arriba? Viene de los dos lados. de todos lados. Viene de todos lados, viene de abajo y viene de arriba. Con lo cual, de arriba viene la luz del sol, información de la luz. Y de abajo, la oscuridad de la tierra, información de la oscuridad. Por lo tanto, estás recibiendo información de la oscuridad e información de la luz. Mm, tal cual. Es que, jo, Mario, me encanta hacer contigo porque, de verdad, como expresas, es que pones palabras a cosas que yo no me cuesta luego expresarlo, o no sé cómo darlo a entender, o no sé si no sé si me explico, me quedo ahí como, no sé si me... Mario, tú esto lo traes desde pequeño, ¿verdad? Esto no es, o sea, tu misión de vida está clarísima cuál es, que es esta, tu misión Sí, de alma, indudablemente, ya, indudablemente. Desde muy pequeño, inclusive te diré que hasta mi propio abuelo paterno lo podía ver claramente. Claro, cuando uno tiene 8 9 10 años no lo ve tan claramente, porque uno no sabe bien hacia dónde va. Pero muchas veces mi abuelo paterno le decía a mi padre una cosa muy curiosa. Le decía, este niño va a dar conferencias cuando sea grande. fíjate. Eh, es decir, que tenía como una especie de visión, mi abuelo paterno, del futuro de mi alma. Casi te diría que veía mi alma sin que yo sea consciente de lo que él llegaba a ver. Fíjate.
Y mi padre, bueno, estaba por supuesto abierto a cualquier posibilidad, pero no, no podía llegar a entender lo que mi abuelo decía. De hecho, cuando en el año 1981 murió mi abuelo, yo todavía estaba en el bachillerato, con lo cual él no pudo ver. Pero bueno, quizás probablemente lo pudo ver desde otro plano, Mm, lo que ha pasado aquí. Pero yo soy un cruce bastante curioso, si quieres analizar un poco mi alma o mi educación, un cruce curioso de las dos figuras de mis abuelos que fueron muy importantes. Mi abuelo paterno fue un gran sabio, un hombre que tenía un gran conocimiento de la profundidad bíblica, de secretos bíblicos. De hecho, leía mucho y esto yo lo heredé claramente. Y mi abuelo materno, él fue un devoto del trabajo físico, de un trabajo que también en cierto modo lo heredé. Heredé la característica del esfuerzo. Y en mí se ha producido un cruce, para llamarlo de alguna manera, de una combinación de la sabiduría de mi abuelo paterno y el esfuerzo de mi abuelo materno. Que sin el esfuerzo de mi abuelo materno tampoco yo creo que hubiera llegado a ninguna parte porque la constancia, la perseverancia, el seguir adelante, la voluntad de trabajo, esa parte también la necesitamos. Porque si no, fíjate, ¿no? Que uno puede quedar en una especie de especulación intelectual. mm. Y lo que aquí sucede es que hay un compromiso con el abajo, con el ahora y con la materia, que también tiene que existir, porque si no nos quedamos flotando en el aire, que esto es muy peligroso. Es que estamos aquí viviendo esa experiencia humana, es en la Tierra, donde que luego podemos conectar con arriba, genial, que es muy bonito, pero realmente donde tenemos que estar es aquí. Arriba ya estaremos dentro de muchos años, esperemos, ¿no? Así es, si Dios quiere. Mario, hay una cosa que me llama mucho la atención, a ver si últimamente creo que se está haciendo mucho viaje al sur de Francia. A ver, yo oí en su momento que los cabalistas, no, como que María Magdalena y Jesús, cuando lo bajaron de la cruz y lo curaron, se marcharon al sur de Francia. ¿Es algo así, es por esto, por lo que se está haciendo tanto viaje a Francia? Es una historia real o Bueno, qué? mira, en primer lugar, no es Jesús y María Magdalena. Jesús o ascendió a los cielos o murió después de la cruz. No sabemos cómo terminó, pero la tradición dice que es María Magdalena y en esto es mi esposa la especialista, que es Marisa, ¿no? Marisa Ventura, que es la especialista de este tema. Ahora hay un secreto que, bueno, ahora si quieres lo voy a revelar, Sí, porfi, porfi, porfi. te lo revelo por primera vez en esta entrevista. Así que aquellos que estén escuchando van a escuchar un secreto que se va a revelar, porque con mi esposa, si Dios quiere, para el 2025, estamos preparando una ruta de cátaros y cabalistas. Au. Ella va a analizar todo el tema cátaro y yo voy a analizar todo el tema de la cábala hebrea, haciendo una ruta entre los dos. ¿Habrá sitio Eh, para gente? Así que yo creo que ahí va a ser una ruta muy potente. Con lo cual, a ver, si nosotros analizamos dónde se desarrolla con mucha fuerza en la época medieval la cábala, es en Narbona, Lunel, Montpellier, es en el sur de Francia. Y según las investigaciones de Gershom Scholem, el gran investigador de los orígenes de la cábala, hay una influencia de los cátaros en los cabalistas y de los cabalistas en los cátaros. Entonces, porque además están en la misma región, Ujú. claramente. La cábala tuvo cierta suerte porque los cabalistas ocultaron dentro de la sabiduría judía su conocimiento. En cambio, la iglesia fue contra los cátaros y los exterminó. Es decir, los cátaros tuvieron peor suerte. El catarismo tuvo una suerte más trágica, podríamos decir, que la cábala, porque la cábala quedó encriptada dentro de los sabios del judaísmo. En cambio, los cátaros no pudieron encriptar en ninguna parte su conocimiento y la Inquisición fue a por ellos y, como sabemos, destruyó todas sus comunidades y hizo una masacre, un casi, podríamos decir, esto sí que fue un genocidio brutal porque muchísima cantidad de hombres buenos, como se los llamaba, mujeres y hombres buenos, murieron, ¿no? En esa cruzada, ¿no? La cruzada contra los albigenses, la cruzada contra los cátaros con Simón de Montfort y el ejército del Papa. Entonces, lo que queremos un poco recrear es esa convivencia del siglo XI y siglo XII, hasta que en el siglo XIII ya los cátaros son perseguidos por la Inquisición.
donde había una información muy grande entre las comunidades judías, donde había cabalistas como Lunel, como Narbona, y estas comunidades de cristianos buenos, que eran los cátaros, en el sur de Francia, que tenían muy buena relación con las comunidades judías, pero que, como sabemos históricamente, fueron diezmados por la Inquisición. Cuánto mal se ha hecho, es verdad, cuánta información han quemado, cuánto conocimiento, cuánto daño, ¿eh? Guau. Y bueno, el conocimiento siempre fue peligroso para el poder, Sí, sí, y tanto. Y sigue siéndolo, ¿eh? y sigue siéndolo. Mario, muchísimas gracias, que me has comentado que tenías el tiempo justo. Gracias, Al gracias, contrario, gracias, gracias. Arcade, un Eh, abrazo enorme. ¿Cómo pueden comunicarse contigo? ¿A través de qué punto para poder hacer cursos, para poder hacer el Bueno, viaje? mira, todo está en el sitio web de la Escuela de Cábala y Psicología. Cualquiera puede buscar o pone Mario Sabán en Google y puede aparecer ahí la información. No hay ningún problema. Ahí está toda la información de cursos, de viajes, de todo. Está toda a disposición. Así que cualquiera que quiera contactarse, bienvenido. Y por supuesto, un cariño grande para ti, un abrazo Oh, enorme. otra para ti. Gracias, Mario, de verdad. Siempre, siempre estás en mi corazón. Lo que tú quieras, para tú y el mío también. Un abrazo enorme, Un Mario. abrazo grande, Arcaiz. Nada, Cuídate. recuerdos a Shalom. Marisa. Hasta luego. Salón. Gracias.